Buenas noches. Hoy quiero compartir con todos ustedes una charla sobre genética en labio y paladar hendido, tema de amplia discusión desde hace varios años y voy a hacer como una introducción de lo que ha sido hasta ahora el estudio de genética en labio y paladar hendido, cómo se puede encontrar en las familias, los genes que actualmente siguen siendo aún estudiados, los factores medioambientales y la epigenética y las posibilidades de estudios en un futuro. Cuando hablamos del labio paladar hendido, nos encontramos con las implicaciones diagnósticas de qué pudo haber ocurrido. Se ha demostrado que el labio paladar hendido es una patología compleja, es decir, debida a factores genéticos y medioambientales presentes. Los mecanismos involucrados en esta diferenciación y en los que ya hace su etiología han sido analizados por diferentes estudios con base en nuevos abordajes, nuevas herramientas computacionales y de biología celular y molecular. A pesar de todos esos estudios, todavía es incierto que tanto esas variables o factores predisponentes pueden ser explicados, identificando los loci de riesgo. Cuando digo loci, me refiero a sitios en plural que son necesarios para que se manifieste o que están alterados para que se manifiesten estas variables. Sabemos que las hendiduras orofaciales son una de las diferencias más comunes, con una prevalencia en la población caucásica de 1 a 700 o 1 a 1000 en nacidos vivos, teniendo en cuenta que el 30% puede corresponder a formas asociadas con otras malformaciones y el 70% se presenta como patología única, no sindrómica, siendo el 20% de agregación familiar y el 80% esporádico. Cuando hablo del 80% de agregación familiar, ustedes han visto que cuando nosotros hacemos la historia clínica y averiguamos, nos dicen que no hubo como antecedentes, pero uno profundizando más, después la mamá le cuenta, sí, el tío, un tío del papá, o la bisabuela del niño, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ahí es cuando hablamos de que hay una agregación familiar. Y en los 80% esporádicos a veces son con un fenotipo más comprometido que las de agregación familiar. La construcción de un mapa genético fue hecha por Schuller en 1996. El mapeo genético consiste en una serie de secuencias de bases que se han usado para ubicar un gen alterado. Informa acerca de la distancia, ahora que les dije que eran los entonces de la distancia entre el mapa, y representan las posibilidades de heredabilidad que se llama ligamiento. En junio del 2000 se tuvo la secuenciación completa del genoma humano. Se utilizaron 41.000 marcadores, incluyendo delección e inserción de nucleótidos, que más tarde les voy a explicar qué es eso. Diferencias en el número de secuencias repetidas y los SNP, que son mutaciones simples de alta frecuencia. La complejidad entonces de una patología radica en que el modelo dominante o recesivo de herencia mendeliana no acaba de explicar el patrón de transmisión familiar. Cuando hablamos entonces de genética de poblaciones, hay una serie de términos que definen los análisis que se realizan. Los estudios de segregación ha sugerido que genes son determinantes en la etiología. Se basan en la segregación de alelos, que según las leyes de Mendel, acuérdense cuando estábamos allá en la universidad empezando biología,
nos enseñaron que los alelos segregan independientemente. Estos estudios de segregación han sugerido que genes son determinantes en la etiología del hábito paladar-etílico. Los primeros, digamos así, gráficas de segregación las hizo Weldon en 1902 para poder describir las leyes de Mendel. De la segregación simple, esta análisis de segregación simple, por no ser explicativa, se desprendieron los análisis de segregación compleja de Eland y Johnson. Estos análisis de segregación compleja son un método estadístico que se inicia con probandos. Probandos es la primera persona identificada de la familia que nos llega. Este análisis de segregación compleja incorpora dos o más parámetros funcionalmente independientes y se compara la frecuencia alélica entre afectados y no afectados. Conduce entonces estos análisis de segregación a los estudios de asociación. Si la frecuencia alélica difiere significativamente, se dice que están asociados con la patología. Los estudios de asociación a su vez se unen a los análisis de ligamiento. ¿Qué es ligamiento? Ligamiento es cuando los locis se agregan juntos en familias. Y se habla entonces de ligamiento. Los estudios de ligamiento conducen a desequilibrio de ligamiento. ¿Qué es este desequilibrio de ligamiento? Es cuando dos genes están ligados, entre familias y asociados con la población. Entonces hay desequilibrio de ligamiento. El ligamiento es el fenómeno por el cual dos alelos son heredados en un mismo cromosoma. Acuérdense que ahora les hablé de losis. Entonces los dos alelos se heredan en un cromosoma, alejándose de la segregación independiente de Mendel. El ligamiento para el mapeo de genes sirve para aclarar cuando un alelo consegrega en familias para una determinada característica, en el caso nuestro, para las hendiduras orofaciales. El modelo mixto unificado de Morton y Lalowel nos habla entonces de locus mayor, o sea, genes mayores y componentes multifactoriales, pero no los componentes multifactoriales digámoslo así, del modelo de Falconer, que es un modelo que no es vigente, que está mandado a recoger y que aún encuentro en algunos estudios del país, el método de Falconer. El modelo mixto unificado es un modelo cual y cuantitativo. El grupo de Pittsburgh, con la doctora Mari Maracita a la cabeza, al cual pertenece la Clínica Noel, lo modificó y hoy en día es uno de los más confiables en genética de poblaciones. Somete a prueba la heredabilidad bajo los modelos de dominancia, codominancia y recesivo. Y también pone a prueba los factores de riesgo. Los resultados unidos, al ser racionalizados en varias pruebas y varianzas, entonces dan como una mayor seguridad, aunque todavía no hay esa seguridad al 100%. Estas varianzas que asume este modelo pueden deberse a un locus mayor, a la parte de interacción genética, lo que algunos han llamado multifactorial, que es interacción genética, y al azar medioambiental. Luego se han realizado pues otros estudios y tenemos ahora el TDT, que es el test de desequilibrio de transmisión de Swinman y Wen. Dice,
cómo un marcador alélico de un padre heterocigoto es transmitido a su hijo afectado más allá del 50% que esperamos. Se usa en escaneos totales del genoma desde 1999. Aquí la unidad de análisis es el programa de la familia nuclear y multigeneracional, ¿cierto? No solamente la familia solita, sino unas multigeneraciones. Se considera la bipaladar hendido como un problema mayor de salud pública, toda vez que los costos de atención son altos y aumentan las estancias hospitalarias. Todos sabemos lo que eso ocasiona en una familia y en la EPS que lo debe atender. Entonces ya había mencionado que el labio paladar hendido se puede presentar como herencia mendeliana en algunos síndromes, y de lo realizado en el país son variopintos, como el síndrome de Van der Boot, que es autosómico dominante, el de Pato y el de Edwards, que se han presentado en nuestra institución, y en el país se han revisado otros como el de Apert, el de Cruzón, el de Teacher-Collins, el síndrome pterigopoplíteo, que también lo hemos visto en la clínica Noel, y en un artículo de la doctora Zulema Escarpeta de la Universidad Javeriana en 2014, mostró también cómo anormalidades cromosómicas, como traslocaciones y delecciones, han sido encontradas al estudiar pacientes sindrómicos, pero que no tenían todas las características. Entonces ella encontró inversiones, por ejemplo, en el cromosoma 21, que son inversiones, cambios de sitios de las proteínas o cambios de sitio de los cromosomas, y también traslocaciones. Otros factores de riesgo teratógenos me referiré al hablar de la epigenética, pero enunciaré algunos, como el virus de la influencia, estudiado por Hedge y otros en el 99, el difenil hidantoinato sódico, estudiado por Pasallán en el 71, los tranquilizantes menores como las benzodiazepinas de Safra y Oakley, los glucocorticoides en el primer trimestre del embarazo de Trailer en el 77, y los problemas de la hormona tiroidea, tanto por las medicinas como por la patología en sí. Papage, Hess y Temple en 1989 estudiaron los 23 cromosomas autosómicos. Los genes estudiados fueron aquellos que codifican para factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, proteínas de matriz extracelular, colágenos y homeodovinios o genes host contenedores de proteínas. Estos genes fueron seleccionados como candidatos con base de su, pues por su participación en el crecimiento craneofacial, la división celular, la migración epitelial, la fusión de procesos, etcétera, etcétera. Ahora les voy a mostrar un estudio que se hizo en poblaciones chinas, americanas, europeas y colombianas, que hablan del papel de todos estos genes enunciados. El mesénquima del primordio facial, que lo estamos viendo aquí, se origina derivados ectomesenquimales de las células de la cresta neural. Estas células, de forma muy peculiar, esas células están en el mesencéfalo y romboencéfalo, desde ahí empiezan a migrar al tejido subyacente como células ectomesenquimáticas que interactúan con la matriz extracelular y el epitelio adyacente. La migración es regulada también por los genes homeobos
que van dirigidos a los 5 arcos faríngeos. Los 5 primordios que dan origen a la cara son el resultado de la migración y mitosis de las células ectomesenquimáticas de la cresta neural que se originan en la región caudal del rombo y del mesencéfalo. La familia de factores transformantes de crecimiento, los factores de crecimiento fibroblástico y las proteínas morfogenéticas óseas descubiertas en el 98, en el 84, nos hablan entonces de que estos genes se han considerado algunas veces genes clúster que median en la formación del desarrollo craneofacial. Este estudio, que está recién, de la doctora Nandita Mukhopadhyay y otros, se hizo en la clínica Noel, y es el estudio más grande que hay actualmente, en el cual hay 295 participantes con labio o labio paladar hendido, 6.444 relacionados no afectados y 2.685 controles en historia familiar o personal de hendiduras orofaciales. Fue hecho en Asia, en Europa, en África y en América. En América participaron Argentina, Colombia, Guatemala, y se consideró América también Estados Unidos. Salió en Fronteras del Desarrollo y estudió 35.000 variantes. Cuando hablo de esta investigación lo hago porque miren que está contenido casi todos los continentes, y eso es para mostrar las diferenciaciones que hay también por etnia. Cuando hablamos de raza, es una sola raza, la raza humana, pero sí se debe tener como incluida la etnia, porque la etnia muchas veces significa medio ambientes distintos, estilos de vida diferentes, nutrición diferente, temperaturas diferentes y composición genética diferente. Aunque nos diferenciamos solamente el 1% genéticamente, pues esas diferencias también hablan. Y la parte de América se ha considerado que tiene pues alta prevalencia, aunque la mayoría de la población se considere caucásica. Bueno, en este estudio se mostraron 7 fenotipos específicos y se hicieron en base a las hendiduras observadas en las familias, así como combinaciones de esos fenotipos. Entonces, se estudió labio solo, labio con paladar, paladar solo, paladar submucoso, ura bífida, unilateral, bilateral. Y se encontró en este estudio combinación de varios genes, como el 3Q29. Cuando hablo Q, me estoy refiriendo al brazo largo del cromosoma, al 5P13.2. Cuando digo P, entonces estoy hablando del brazo pequeño del cromosoma, y el 13.2 son las posiciones que les abrí ahora. El 7Q22.1, el 19Q-P13 y el 20Q1333. Y se confirmaron, ustedes pueden ver todo, miren aquí todos los estudios que ya han sido probados. Pues es una diapositiva que está pequeñita, pero la bibliografía de la doctora la pueden encontrar, y muestra cómo cada uno de los cromosomas está el 1, el 2, el 5, el 8, el 9, el 10, el 12, el 17 y el 19 están implicados como genes que se afectan o pueden estar afectados en la presentación del labio paladar hendido. El 8, el 17, ¿sí? Y nos muestra cómo son, por ejemplo, el 8Q es un sitio de factores de transcripción y de proteínas mejoradoras, que más tarde les voy a decir qué es eso. El 9 también, el 9 les cuento que el 9Q
33 se presenta mucho en la población paisa y ese 9Q está asociado con el gen FOXC1, que es de los grupos de los homeobox, y hay una distinción o hubo un estudio que mostró cómo en la población paisa el MSX1 también es de los homeobox, no se afecta tanto, porque la población paisa hace rato fue considerada un aislado genético, porque el paisa viajaba mucho, pero no se mezclaba mucho. Las montañas no dejaban que la gente viniera aquí, pero ellos iban a colonizar. Y el paisa tiene, o se consideró antes, ya no, un aislado genético, porque tenía mucho judío, sefardita, sarracenos y marranos venidos de España cuando la conquista. Y se comparó, por ejemplo, con la población cundiboyacense, que tiene más ancestría indígena, y en ellos sí está mucho más afectado el MSX1 del cromosoma 4. Entonces, mire que ya, por eso cuando nosotros hablamos de Colombia, queremos hacer algo, localizar la población geográficamente, porque Colombia es un país de subregiones. Bueno. Se encontró entonces que polimorfismos de nucleótidos simples también, que primero se decía, tú, yo, nosotros, vosotros, yo siempre he dicho, todos tenemos polimorfismos simples, también pueden estar asociados con un subset de locus conocidos y nuevos, en términos fenotípicos específicos, indicando no solo diferencias etiológicas entre el labio y paladar hendido, sino además heterogeneidad genética en cada uno de los subtipos, que es diferente cuando hablamos de labio, cuando hablamos de labio y paladar, cuando hablamos de paladar solo. Bueno, entre estos que ellos han comprobado, quiero resaltar algunos, como el IRF6, que está en el cromosoma 1, es debido su afectación a la proliferación de granocitos, y este gen, cuando hablamos también de relaciones intergénicas, se interrelaciona con la familia de los WN3, y este gen IRF6 tiene más o menos, puede tener más o menos 20 mutaciones para la sobrepresencia del labio y paladar hendido. Otros que se han encontrado también en las poblaciones colombianas son los poliovirus, los genes de poliovirus, que intervienen en la adhesión epitelial, célula a célula, y son receptores de superficie, y se encuentran mucho en los casos esporádicos. El FOXC1, que ya les había dicho, está asociado a los factores de transcripción y es de los más comunes en la población paisa, dando un load score altísimo. Cuando uno habla de load score, que es un índice, puede hablar que hasta menos de 2 es positivo, y a nosotros nos dio para la población paisa 5.5, o sea que no lo podemos descartar. Bueno, cuando vamos a hablar entonces ya, no, les voy a mostrar aquí los nuevos que ellos encontraron en este estudio de la doctora, o que encontramos, yo también me incluyo ahí. Está en el cromosoma 2P, en el cromosoma 10Q22.2 y en el cromosoma 10Q, que nunca antes se había estudiado. Y se comprobaron porque volvieron a ver todos los estudios que Maracita había hecho en el tercer escaneo del genoma en el mundo, y volvieron y comprobaron los que les digo, el IRF6, el FOXC1, el protoncógeno BCL3, el MS1, los poliovirus, el RARA, que está ubicado en el cromosoma 17, el factor de crecimiento transformante alfa, y el 9 de nosotros, que es que yo lo resalto mucho, porque espero que algún día pues se pueda hacer algo con esto. Hasta aquí pues comprometo la ciencia. Ya cuando hablo de epigenética me comprometo ya casi sola, porque la epigenética explica muchas de esas diferenciaciones y esa heterogeneidad para mí
que hay en las investigaciones, que es la epigenética. Entonces, la epigenética son los mecanismos que modifican las secuencias de nucleótidos del ADN, marcan genes que pues, deben ser expresados en qué grado y en qué momento, sin cambiar el ADN de la célula. Entonces, están en el ADN, se ponen a veces en sitios que no son de transcripción de proteínas, pero tienen su papel en hacer que una patología se exprese o no se exprese en mayor o más cantidad, y resulta que la epigenética también es heredada. Se dice que se debe al azar y a factores externos, pero ese azar que influye sobre, digámoslo así, sobre las células del primordio del individuo, pues se expresan a través del tiempo. Bueno, esos cambios epigenéticos no son estáticos, se pueden modificar durante la vida celular, son reversibles, y se habla de epigenoma como los factores medioambientales, la dieta, el estrés, el mismo periodo embrionario, y cambia durante la vida. Es sabido que incluso la aparición de un solo factor, como el humo del cigarrillo, tiene efectos negativos en nuestra salud, porque puede aumentar el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria. Igualmente, los pesticidas, las radiaciones, las emisiones de gases, y más cuando nosotros estamos en este llamado efecto invernadero que no creemos, pueden afectar los individuos en el presente o en el futuro. En los últimos años se ha demostrado también que la restitución o la suplementación con nutrientes específicos durante el embarazo, pues también altera. ¿Por qué? Porque ese epigenoma, especialmente durante el desarrollo embrionario, puede dar lugar a fenotipos. Y así como consecuencia, el epigenoma también difiere en las poblaciones celulares del organismo en momentos del desarrollo y el estado de salud. Este epigenoma, las células son las mismas, el ADN es el mismo, pero el epigenoma le dice a las células cartilaginosas, hermano, usted tiene que ser cartílago. A las células musculares, usted es músculo. A las células sanguíneas, usted va a ser eritrocito, linfocito, o va a ser de la familia de las células blancas. Entonces, ese epigenoma cambia y puede cambiar. Y se dice últimamente que cambia mucho con los estilos de vida. Bueno, esa epigenética es heredable. Se ha demostrado, por ejemplo, que papás fumadores o drogadictos alteran su esperma, y esa alteración del esperma se puede ir a expresarse en el esperma de sus hijos. Entonces, es que es alcohólico, menos que el esperma también le dije para allá que pronto era alcohólico. Y también identifica una colectividad, por eso las diferencias entre chinos, entre el este de Europa y el oeste de Europa, entre los caucásicos y entre los no caucásicos, por ejemplo aquí. Entonces, China es una colectividad tan grande, se comporta totalmente diferente la expresividad de la bipolar hendido al norte y al sur de China. Entonces, digamos, pues, ¿cómo no nos va a afectar a eso también a nosotros? En los últimos años, entonces, ha cobrado mucha importancia el modificar la expresión genética. Nosotros podemos colaborar con el metabolismo fetal para disminuir riesgos. Factores que ya mencioné, como los estilos de vida, la alimentación, los niveles de estrés, la cantidad de oxígeno que haya, la temperatura, pueden cambiar 2 o 3 mecanismos muy importantes que operan en la genética, que son la metilación del ADN,
para cambiar la cisteína en metionina, la modificación de las proteínas histonas, que las proteínas histonas son las que rodean o las que hacen que se enrolle el ADN dentro de las células, y los microARN de transcripción. Cualquier desnivel en la metilación, la hipo o la hipermetilación, entonces producen cambios epigenéticos y se pueden manifestar en muchas patologías, y entre ellas la presencia del labio paladar hendido. Por ejemplo, el cigarrillo preconcesional, el uso del alcohol y las carencias nutricionales no son fuertes, pero sí influencian variantes genéticas que hacen que los genes sean leídos de una manera errática. Por ejemplo, en el caso de las mamás, ¿sí? Se puede dar hipometilación y se puede dar también hipermetilación. Entonces se da hipometilación cuando la mamá fuma mucho. Entonces no hay metilación del ADN, se impide la unión a factores de transcripción. Ya les mostré cuando empezamos allá con el embrioncito, cómo esos factores de transcripción influyen para que los procesos nasal medio, los procesos nasales laterales, las crestas palatinas se puedan unir bien. Y la hipermetilación se asocia al silenciamiento de genes. Entonces, tengo que tener un equilibrio en la metilación, porque si no lo tengo, si hipermetilo, silencio genes. Y si tengo la mamá hipometilada, entonces se expresan otros procesos invasivos y metastásicos. Cuando decimos aquí metastásico, no estoy hablando de cáncer, sino procesos metastásicos que hace, por ejemplo, que crezca mucho el epitelio de una manera desordenada y rompe los epitelios que nos deben conformar, por ejemplo, las crestas palatinas y la unión del proceso lateral con el proceso nasal medio, ¿cierto? Porque hay tanta proliferación de células que no son, que eso no se puede dar. Bueno, entonces se ha encontrado cómo algunos genes de estos, como las NAT1 y NAT2, están involucradas en la detoxificación del tabaco. Entonces, la mamá fuma mucho, que es que una paciente se fumó unos cigarrillos y otra paciente se fumaba la cajetilla y a una le hizo daño a otro. No, tenían daños o mutaciones simples, que las tenemos todos, pero a una le influyó porque tenía daños en las NAT1, NAT2, que son la N-acetilcolina, para que pudiera detoxificar esa nicotina, por ejemplo. Entonces, para contrarrestar eso, en muchos países se ha hecho el enriquecimiento nutricional por medio de la adición de folatos a las harinas. Lo usan en muchos países por medio de adición de folatos y vitaminas a los cereales. Lo usan mucho en Estados Unidos, pero también, como con la genética hay controversia, con la epigenética también. Se dice que hay países en los cuales esas agregaciones de ácido fólico o de vitaminas no han disminuido, pero en general se muestra que más o menos entre un 3 a un 8% disminuyen sobre todo la presencia de paladar hendido. Disminuyen la del labio y paladar, pero sobre todo la de paladar hendido. Entonces la mamá, acordémonos pues, que es el medio ambiente del niño. Hay drogas como los anticonvulsivantes, son antagonistas del ácido fólico, o sea que no dejan que el ácido fólico actúe. Entonces se puede presentar hipermetilación, y cuando hay hipermetilación no hay buena expresión génica.
Entonces, por eso es necesario dar el ácido fólico, no solamente porque intervienen todos los procesos, sino que la mamá, con mayor razón, está tomando difenilato, está tomando ácido valproico o está tomando medicamentos para la presión. Esas mamás deben tener suplementos de ácido fólico y vitamina B, especialmente la vitamina B6 y la vitamina B12. Estos estudios de Chevier, de Beckel y del doctor, del doctor Vázquez en México, ahí ustedes tienen París, México y Países Bajos. Ellos estudiaron dos de los más frecuentísimos mutaciones, que son la del metilén tetrahidrofolato reductasa, en la cual se cambia una citosina por una timidina. Pues, la mutación C677T y la A1298C, que cambia una alanina. Ellos estudiaron, y son países que más o menos tienen como las mismas costumbres, no en cuanto a nutrición, pero sí en cuanto a traguitos, ¿cierto? Ustedes ven, ahí están el uno toma whisky, el otro toma tequila y los otros no sé qué tomarán. Y los más dañinos se ha demostrado que son, en su orden, el whisky, el vino y las cervezas. Y nosotros que tomamos roncito, que es un medio whisky, entonces ¿en qué estaremos? Ellos mostraron cómo no tenía tanta influencia, pero se pusieron a estudiar más a profundidad y ahí sí empezaron a ver que hacer una disminución en los primeros meses, en el primer trimestre del embarazo, de las cantidades de cigarrillos, sobre todo porque los de Países Bajos como que fuman mucho, no sé si era por el frío qué, y de alcohol en México y en París, sí mostró una menor incidencia del labio y paladar hendido en las épocas en que gubernamentalmente esto se hizo. Entonces, ¿servirá o no servirá? A veces decimos que no es prevenible, que no es prevenible y que no podemos hacer nada. Resulta que la metilación del ADN se puede restaurar. ¿Cómo se puede restaurar? Con multivitaminas, con el ácido fólico, que es un dador de carbono y que ayudan en importantes reacciones celulares de nucleótidos, porque ese desbalance, y es muy importante, créanme, muy importante, el equilibrio de la metilación del ADN, porque puede producir anomalías cardíacas y del tubo neural, sobre todo las del tubo neural. Y en ellas se incluyen también las de labio y paladar hendido. Entonces, podemos hacer algo podemos hacer. Yo aquí no doy ni fórmula, ni doy, pues porque eso no nos compete, pero sí nos compete en las familias que ya han tenido antecedentes de labio y paladar hendido, decirle a las mamás que tengan consulta prenatal, que no se automediquen, que lo que sirve a la vecina no les sirve a ellas y que hagan estas consultas prenatales y en lo posible eviten el cigarrillo, las altas temperaturas. No hay que ir a saunas y a turcos porque la elevación brusca de temperaturas hace un barrido del epitelio de los procesos, los barres, como si usted le echara un limpiador. Y entonces que dentro de las campañas educativas a las mamás se les diga, tenga consulta prenatal, no se automedique, no fume, no beba, si puede pues, y no se tome lo que le dijo la abuelita o la vecina. El futuro, entonces cuando ya estamos hablando del futuro, entonces ¿qué se espera? Se espera que se haga estudios de asociación para todas las familias y en todas las etnias para que distingamos pues realmente
cuáles son esos genes que están involucrados según la población, la etnia y la región. Y se debe incluir en todos estos estudios el test de desequilibrio de transmisión familiar, que es bien importante porque cuando uno da asesoría genética, porque uno no da consejería, uno no es consejero, uno da asesoría y con base en el pedigrí uno puede decir qué posibilidades, si los factores medioambientales están siendo bien manejados, pues qué posibilidades hay que su niño no tenga la patología, pero no vamos a equivocar seguramente, pero por lo menos instruirlas en eso. ¿Qué covariantes? La historia prenatal, el sexo, sabemos que es más común en hombres que en mujeres y se presenta en la familia por primera vez en mujeres, entonces hay más posibilidades de que presente. Y la interacción genética, gen a gen y gen medio ambiente. Ahora les mostré interacción genética. Todos los genes relacionados con la detoxificación del tabaco, los factores de crecimiento transformante beta. Si la mamá tiene afectado tiene esos SNP, ojalá no fumara nunca. Ahora se habla entonces de los puertos genómicos, que son una herramienta computacional para predecir qué regiones del genoma humano tienen potencial como puertos genómicos seguros. No fueron tenidos para estudiar estos puertos genómicos seguros regiones que codifiquen proteínas, incluidas aquellas que tienen que ver con la formación de tumores y que codifican ciertos ARNs en función de expresión génica y otros procesos celulares, así como tampoco esos puertos celulares que son, ya les bajé que son sitios donde yo puedo mandar una variante genética corregida para ese paciente que la tiene mala. Se encontraron más o menos unos 2000 SNP, ¿cierto? Unos 2000 losis para ser investigados a fondo. Se probaron en 5 regiones y 2 regiones presentaron una expresión particularmente alta y corregida de ese gen que estaba malo. Yo le mandé un gencito bueno, les mandé un marcador bueno y entonces ellos presentaron pues esta expresión alta sin incidir peligrosamente en el gen. Estos 2 puertos se probaron en 2 tipos celulares específicos y que fueron los linfocitos T y las células epiteliales humanas. El dibujito corresponde al artículo de enero de este año, hecho por la Universidad de Harvard y un instituto de Zurich, de tecnología científica de Zurich, donde ellos muestran esos puertos genómicos seguros y trabajaron sobre, como les digo, las células linfocitos T y las células epiteliales humanas, seleccionados por ser relevantes en el desarrollo de terapias génicas en humanos. Este estudio, entonces, nos abre nuevas posibilidades investigativas para desarrollar terapias génicas más viables y seguras. Eso es todo, es un recuento largo, pero con muchísimo gusto les dejo la bibliografía. Esto es un cuento fantástico, es un cuento de hadas, y me metí en esto porque cuando era estudiante leí por allá hace muchos años que el cambio de una alanina por una leucina en un gen, que no sabía, pues, qué me decían cuando me hablaban de eso, podía conducir al labio bipolar hundido. Así me fui entrando en esto lentamente. No soy genetista ni funjo serlo, soy simplemente una clínica que trata de hacer su historia clínica de la mejor manera y de asesorar a las familias y quitarles ese miedo y esa, digamos así, esa carga que tienen cuando nace un paciente con labio paladar hendido. Digo yo que es más fácil que tengamos alguna afectación, a ser totalmente normales, y esto no implica carga en ningún sentido, porque la biología celular y molecular y la vida humana es tan lábil que en cualquier momento se puede dañar, pero si nosotros podemos hacer algo, como educar las familias, educar las madres, bienvenidos todos. Buenas noches, muchas gracias, y las preguntas espero me las hagan llegar y lo que pueda
La respondo porque les digo, no soy genetista, soy una clínica. Gracias.